Hola, hoy vamos a explorar una cosa que va a ser de bastante utilidad cuando intentemos solucionar la ecuación de valores propios en la representación de espacio para precisamente solucionar la ecuación de Schrödinger. ¿La idea cuál va a ser? La idea es que vamos a necesitar la representación del momento y del operador posición para expresar las ecuaciones precisamente como ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el operador traslación que explorábamos la vez pasada y para iniciar pues simplemente vamos a restringirnos al caso unidimensional. Ahora, el operador traslación infinitesimal ya sabíamos que quedaba como una suma del operador identidad más el operador momento, como está acá. Y entonces esto lo vamos a aplicar sobre un estado, como está acá. Entonces yo puedo expresar la función de onda trasladada como la proyección del estado sobre la base trasladada. Ahora, ¿cómo es esto? Esto es simplemente la acción de sobre la base proyectada sobre el estado. ¿Sí? Entonces lo puedo ver, bien sea como en la imagen o en el marco pasivo o en la imagen activa, donde son los estados que cambian. En cualquier caso voy a obtener la función de onda. ¿Listo? Voy a suponer entonces que tengo es la función de onda trasladada. ¿Listo? Eso es lo que voy a suponer. Voy a suponer que es la imagen pasiva, donde lo que estoy cambiando es la base. Ahora, ya que tengo esta expresión, puedo reemplazar el t-daga, el operador de traslación adjunto, que simplemente es reemplazar por más aquí. ¿Qué estoy utilizando? Que P es un observable y por lo tanto es hermítico, o sea, su adjunto es el mismo. Ok, entonces aquí ya puedo utilizar la distribución de operadores para ver que aquí tengo este señor por el 1 y por A. Entonces la identidad sobre A no hace nada, entonces simplemente tengo la proyección de X sobre A, que es la función de onda psi A evaluada en X. ¿Sí? Simplemente la proyección del estado sobre la base. Y me queda el resto, que es esto que está acá. De ahí entonces yo puedo despejar. ¿Sí? Todos son números complejos, aquí simplemente puedo hacer despejes común y corriente como se hace. Y obtengo esta relación entre este sándwich del operador momentum y las funciones de onda. Que notamos inmediatamente, recordemos que esto es infinitesimal, o sea que lo que tengo aquí es simplemente una derivada. Concluimos que el sándwich del operador momentum, cuando por este lado vienen los estados de posición, es equivalente a derivar la función de onda. ¿Ves? Es un número. ¿Ok? Este menos i, h barra, que uno paulatinamente pues se le va acostumbrando y se lo memoriza. Pero entonces lo que quiero que quede aquí como en sus cabezas es el momento, el observable momentum en el espacio de funciones de onda es equivalente a una derivada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se dice usualmente. Entonces, el operador momento es equivalente o está representado en el espacio de funciones de onda como una derivada. ¿Listo? Aquí estamos restringidos a una dimensión. Entonces, aquí es el operador momentum en X, es equivalente a la derivada en X. Ahora esto es general, ¿cierto? Aquí yo cogí un ket cualquiera. Yo pude haber tomado el ket posición. Entonces déjenme coger el ket x'. ¿Listo? Y aquí reemplazo precisamente la proyección de x' en x, que es el delta de Dirac. ¿Cierto? Habíamos dicho que la norma va como, o el producto interior entre dos kets de posición es el delta de Dirac, lo que tengo acá. Repito entonces, el momento queda como el operador derivada. Ahora, esto nos causa un poquito de
de acertijo porque habíamos dicho que los operadores en el espacio de funciones actúan de forma diferencial. Y aquí pareciera que simplemente pareciera como una derivada. Tratemos de entender esto. Entonces lo que voy a hacer es utilizar toda la definición que habíamos hecho para los operadores en el espacio de funciones para retomar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces recordemos que este es el elemento matricial del operador momento. Y tomemos el estado gamma, que es la acción de mi operador momentum. Aquí le cambié el color, pero es el mismo, ¿listo? Entonces aquí tengo es P. Y a este nuevo estado lo voy a representar en posición, o sea, es proyectarlo en la posición. Ahora, este señor, esta función de onda, habíamos dicho que debe entenderse como la función de onda original, el elemento matricial del momentum, tal vez aquí también debería cambiar, entonces este es el elemento matricial del operador correspondiente y lo integro. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho en general para los operadores en el espacio de funciones. Ahora entonces, ¿qué es lo que me resta? Entonces voy a reemplazar el elemento matricial del momento acá, que eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces tengo que resolver esa integral. Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar esta relación. Entonces fíjense que aquí estoy derivando con respecto a x, aquí estoy derivando con respecto a x'. ¿Listo? ¿Y qué es lo que logro cuando cambio la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a x'? Aparece aquí un menos, pero entonces aquí lo que logro es que puedo utilizar esta identidad de la delta de Dirac. ¿Qué es lo que me dice? Que si yo integro no con la delta, sino con la delta prima, es una identidad que ustedes demostraron, sale un menos la función evaluada en A derivada. ¿Listo? La derivada de la función evaluada en A. Entonces, si utilizo esto acá, lo que voy a obtener es que phi gamma, psi gamma, es precisamente la derivada de psi alfa, que era lo que teníamos acá. ¿Sí? Entonces estoy recuperando lo que habíamos dicho, o sea, estamos viendo que esto es consistente con lo que habíamos dicho acá. Y bien, puedo decir que el elemento matricial del momento está dado por esto, o que actuando sobre las funciones de onda, el momento es simplemente coger las funciones de onda y derivarlas. Ahora, esto es en el caso unidimensional. ¿Qué es lo que pasa en el caso de varias dimensiones? Simplemente reemplazar este señor por un vector y van a aparecer la derivada x en y, y en j y z en k, que es el gradiente. Y tendemos entonces a nuestro operador momento en general en la representación de posición. Recordemos, dependiendo de la base que yo tome para representar, pues voy a tener una representación distinta. ¿Qué es lo que pasa con la posición? De la misma manera que hicimos con el momento, el observable momento, vamos a hacer con el observable posición. Entonces vamos a arrancar con el caso 1D y vamos a suponer un estado mu que viene de la acción del observable x sobre un observable cualquiera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger la función de onda del observable del estado mu, que es simplemente la proyección en la base, y vemos ahora cómo relacionar mu con A. Aquí entonces recordamos que este señor es hermítico, de tal manera que cuando este actúa sobre mi amigo x, simplemente me da el valor propio, porque este es un estado propio de x. Y ese valor propio es un número que aparece aquí. Y este que está aquí, qué pena, aquí me faltó el x', este que está aquí es simplemente la función de onda del estado alfa, ¿cierto? Aquí primado, ¿cierto? Entonces tengo que, cuando represento este señor, es equivalente a representar este con un x, ¿sí? Entonces la acción del operador x
sobre un estado se ve reflejado en su operador, en su función de onda, como multiplicarla por el argumento x. Imaginémonos que cogiéramos aquí alfa como uno de los estados propios de x, o equivalente buscar el elemento matricial. Entonces lo que vamos a obtener es, repitiendo lo que teníamos aquí, es x veces la función de onda, y en este caso la función de onda de x proyectado en x es simplemente el delta de Dirac. Y a este punto ya debe estar claro. Entonces de esto simplemente extraemos cosas muy similares a lo que teníamos con el momento. Vemos que es mucho más sencillo. Aquí simplemente es multiplicar por un escalar, no hay ninguna derivada, y pues tiene más o menos lógica porque estamos hablando de un observable que está representado en su base de Kets propios. O sea, aquí vienen los valores propios y aquí viene el hecho de que él sea diagonal, ¿cierto? El momento no es diagonal porque tiene un delta de Dirac adelante de la derivada. O sea, viene la derivada actuando sobre el delta de Dirac, o sea que no es diagonal. Ahora, resumamos. Tenemos que el observable posición se va a ver en la representación de posición como simplemente multiplicar por la posición misma. Y entonces esto quiere decir que en el espacio de funciones podemos pensar como en un operador x, no es el mismo operador porque este vive en el espacio de funciones de onda. Actuando sobre una función de onda, lo que va a hacer es multiplicarla por su argumento, ¿sí? Cuando estoy hablando en la representación de posición. Ahora, en general, dijimos que no estamos trabajando en 1D. En general, lo que tengo es un observable de posición que tiene componentes x, y, z. Y entonces, aquí voy a reemplazar, voy a tener el observable R que hemos definido, y su representación pues va a ser el vector con componentes x, y, z en el espacio de funciones de onda, que ahora va a ser las funciones de onda que van mapeando desde R3 a los complejos. Ahora, en general también entonces tengo que una función del momento se va a ver representada en el espacio de funciones de onda como la misma función, pero ya no ahora viene es el gradiente, menos IH barra el gradiente. Entonces, coge el papel de P, va a estar dado por el gradiente. Y si tengo una función en cambio de la posición, entonces es la misma función con argumento la posición. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en el espacio de funciones de onda, voy a trabajar con una función de este tipo si estoy trabajando en una función de P, y con una función de este tipo si estoy hablando de una función del observable R. Entonces con esto ya tenemos las herramientas para atacar el problema de valores propios que nos interesa en el mundo físico. O sea, vamos a coger algunos observables y ver cómo su ecuación de variables propios se va a ver en la representación de posición. Pero eso va a ser la siguiente. La siguiente oportunidad nos veremos y sigan cuidándose. Hasta luego.